Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Bueno, se vienen brutales cosas, así que la disolución a muerte, que es lo más importante. Bueno, primero que nada, empecemos con lo más redundante. Hoy ha salido el tráiler oficial de Zombies que estará llegando para Modern Warfare 3. Se espera de que tengamos también el modo Zombies para Warzone Mobile. Este modo Zombies incluso creo que va a ser igual o parecido al modo que traerán para Modern Warfare 3 de alguna que otra manera, o con algunos eventos. También se ha desvelado lo que es la carátula de la temporada 6, o mejor dicho, la nueva actualización que estará llegando en una semana a Warzone Mobile, Modern Warfare 2 y pues Warzone en general. Y se puede visualizar a Spawn. Sí, será una de las skin colaboraciones de esta nueva temporada que estará llegando. Como ustedes saben, pues ha sido muy arduo el trabajo que han hecho los desarrolladores al intentar prolongar de la mejor manera posible el motor gráfico IW Engine en lo que es para dispositivos móviles. Según se tiene entendido, pues veremos algunas que otras implementaciones de mejoras en esta nueva actualización. Pues veremos cuál será la nueva mejora implementada por parte de los desarrolladores como tal. Porque si bien algunos están un poco nerviosos de lo que puede pasar con dispositivos Android, tal vez miramos una nueva implementación por parte de ellos. Ok, pues vamos a ser concisos y precisos con esto. Y es que en el nuevo tráiler, pues además de que confirman el modo zombie, esperemos de que todo salga completamente redundante de alguna manera posible para la gente de Android, porque recuerden que se ha filtrado muchas cosas para lo que es la versión de Warzone Mobile en Android. Gracias a Android y gracias a Apple sabemos muchas cosas de lo que va a estar sucediendo completamente, y son el tema de pues filtraciones conforme a este juego. Ok. Bueno, mediáticamente lo que se ha mostrado hasta ahora, y pues podríamos decirlo en base con este nuevo tráiler acerca del modo zombies, cosa que me parece perfecto, ya saben lo típico, incluso sale Victor, sale Soap, sale Lastwell de la campaña y demás conforme al modo zombie y todo lo nuevo que estará trayendo actualmente. Ok. Entonces, la actualización se prevé de que salga entre las 11 de la mañana, 1 de la tarde para Warzone Mobile. Normalmente siempre sale una hora antes o 2 horas antes para Modern Warfare y para Warzone. Recuerden que a nivel de skins y demás, pues estará trabajando. Luego tenemos el evento que será una semana después, el 5 de octubre. Se dirán noticias acerca de Warzone Mobile, no solo de Modern Warfare 3. Recuerden de que todo el contenido de Modern Warfare 3 también estará en Warzone Mobile, así que bueno, ya veremos qué pasa. También recordar de que Warzone Mobile debió salir a principios de 2023, pero se retrasó porque deberían de haberlo trabajado mucho mejor. Y pues no lo quisieron lanzar, obviamente por temas de que pues no tenían ni las personas para lograr mejorarlo ni para detallarlo. Si bien se ha notado una que otra noticia y cambios acerca del juego, y también esperando la noticia de que ya en esta actualización quiten la capada de procesadores, que nos dimos cuenta hace no muy poco de que los procesadores en Android no están trabajando al 100%. Y qué casualidad de la vida que la gente que ha ruteado su celular para poder jugar a la capacidad que deja el juego al día de hoy les va mucho mejor. Lo que quiere decir de que el problema está en las excesividades que está mostrando Activision con Warzone Mobile para hacer pruebas, tanto a nivel de procesamiento como a nivel de RAM, como a nivel de procesadores en general con el software y el hardware del mismo juego. Esperemos algunas notoriedades completamente del propio Warzone Mobile, que vamos a ver si logran mejorar para finales de año, cuando salga global completamente, que se tiene esperado para noviembre según las fechas de filtraciones y leakers confirmadas que se han notado. Cosa omisa, recuerden de que también en el COD nos darán alguna que otra noticia del juego. En el COD pasado nos dijeron que salía en 2023. Ya imagino en este COD teniendo en cuenta que es en octubre y que solo va a quedar octubre y noviembre y diciembre, posiblemente en el mismo evento nos den un hincapié de que se va a lanzar a más países con nuevas regiones, o que también nos digan, ok, pruébenlo en algunas que otras regiones correspondientes, pero también les tenemos una noticia, y es acerca del lanzamiento global, cuándo se va a dar y cuándo esto se va a poder probar de alguna que otra manera. Si bien yo sé que la espera ha sido muy larga, muy tediosa, pero así pasó también con Mobile. Y pues prefiero de que lo mejoren y lo pulan lo que es el IW Engine, mientras tanto, para mejorar y tener una mejor optimización viable del juego. O sea, todo lo que se viene brutalmente a Warzone Mobile es positivo. O sea, es un Call of Duty, espero que lo hagan muy bien. Hasta ahora el contenido ha sido del agrado de muchas personas. Lo único que no es del agrado de muchas personas es el tema optimización, rendimiento. Es normal, pero se ha notado que en los dispositivos ruteados el juego va mucho mejor.
Así que sí, todo lo que se viene es perfecto. Además de que también para la gente que preordene el juego de Modern Warfare 3 tendrá skins exclusivas para Warzone Mobile. Esto para la gente que quiera el Ghost Zombie, que lo van a obsequiar. También van a obsequiar algunas que otras cosas nuevas para Warzone Mobile. Y todo esto, como ustedes saben, es progreso cruzado. Así que tanto a nivel de armas, camuflajes, skins, lo que compres, todo lo tendrás en Warzone Mobile, Modern Warfare 3, Modern Warfare 2 y Warzone en general. Me parece perfecto, es algo muy importante, muy relevante, que sale demasiado bien para la gente que quiera jugar todas las entregas actualmente de Call of Duty en general, y teniendo en cuenta todo lo que se viene por parte de Activision, Digital, entre Raven Software, Treyarch y obviamente Infinity Ward con Sledgehammer Games. Me parece perfecto lo que se está logrando. Todo esto es relativamente lo importante, lo que se viene y lo detallado que van a demostrar con este juego. Es un juego muy excesivamente que pide demasiadas cosas, hay que ser sinceros con ustedes. No es un típico juego de que no pide muchos requisitos, en realidad pide demasiados requisitos al día de hoy, pero es normal. Espero de que lleguemos a una instancia en la cual tengamos unas opciones gráficas en esta nueva actualización de temporada, que siempre son las actualizaciones que le meten más contenido. Normalmente solo le faltarían dos actualizaciones grandes, más una tercera que sería la hiper mega, porque esa va a ser cuando salga Modern Warfare 3, lo más seguro, para que este juego en teoría se lance. Esperemos de que no se retrase más, que nos den hincapié los desarrolladores con Warzone Mobile exactamente para este mes de septiembre y octubre. Seguramente tendremos muchas más noticias y mucha más repercusión por el estudio desarrollador que es Activision. Y pues a ver qué pasa, porque todo puede estar dispuesto a cambios o incluso con tal de mejorar la apariencia y el desarrollo del juego previo, cosa que me parece perfecto. O sea, no creo que nadie discuta eso, porque honestamente yo sé que todos quieren probar el juego básicamente así como se ve. O sea, estamos hablando de que si el juego se ve y se siente y se juega así como lo ves en pantalla, que básicamente estoy jugando en el iPad, que es de 2021, pues creo que todo el mundo tendrá esa viabilidad que dirán, bueno, ok, perfecto, me sirve. O sea, me encanta cómo se ve el juego, me encanta cómo lo juego. Literalmente es muy buen multijugador, muy buen Battle Royale. Ya te digo yo de que la gente que le encanta el Battle Royale lo va a amar si sale así de fluido. Y el multijugador que la gente lo ama también le va a encantar. Te voy a dar el por qué, porque vamos a tener sistema de rankeds, vamos a tener sistema de rankeds en multijugador, sistema de rankeds en Warzone. O sea, literalmente Warzone Mobile se va a completar como un juego AAA en dispositivos móviles. Esperemos de que la optimización sea viable mediáticamente y que por lo menos dispositivos con antigüedad de 5 o 4 años como mucho puedan jugar Warzone Mobile sin problema alguno entre 30 a 60 FPS estables, y los gama más pesados entre 90 y 120 si es posible en su totalidad. Recuerda que COD Mobile no salió con tanto contenido ni tampoco con la fluidez exacta cuando salió, así que espero que Warzone Mobile sí lo haga, porque a nivel de contenido ya lo tiene. Solo le faltaría la optimización, rendimiento y listo. Ya tenés completamente todo actualmente en lo que es Warzone Mobile para dispositivos Android, porque en Apple ya sabemos cómo va, estamos de acuerdo. Tiene algunos que otros errores, algunos bugs de carga, pero eso se puede solucionar de alguna que otra manera. Y si Activision quiere seguir generando ingresos y demás, pues todo apunta a de que Warzone Mobile puede ser esa viabilidad que han buscado por mucho tiempo. Bueno, habiendo dicho eso, pues nos vemos en el siguiente video del canal. Warzone Mobile se viene con nuevas cosas, con nuevas novedades a lo largo de estos días. Recuerden, la siguiente semana pues tendremos una actualización entre lunes y martes, muy importante. Yo les subiré la APK para que lo actualicen, así que estén al pendiente de toda la información, como siempre, de Warzone Mobile. Muchas gracias por el apoyo. Adiós.